video anterior estuvimos haciendo una reseña muy rápida sobre la Edad Media. Solamente nos enfocamos en las cosas que nos van a interesar a nosotros para poder observar qué pasaba con los científicos durante la Edad Media. También hicimos una reseña de la sociedad, cómo estaba distribuida, cuáles eran los sectores, cuáles eran los más influyentes y cuáles no, y de dónde venían los científicos. Un poco para refrescar, y el que no se acuerda nada, vuelvan a ver el video anterior. Nosotros habíamos hablado de que la Edad Media estaba dividida básicamente, como estructura muy elemental, en dos grandes bloques, que era la Alta Edad Media, o sea, la más antigua, y la Baja Edad Media, que es la más actual, la más cercana a nuestros días. ¿Por qué la dividimos así? Porque la Alta Edad Media es la época en la que recién cae Roma y los pueblos del norte de Europa empiezan a bajar a la zona sur y a establecer los primeros feudos. Feudos que eran básicamente unos pequeños fortines, o sea, los clanes familiares que recién se estaban instalando. ¿Qué tenían? Tenían a sus druidas, a sus adivinos, sus hechiceros, pero no tenían una ciencia como la podemos llegar a pensar en la actualidad. O sea, tenían acceso a algunos libros, conocían de plantas, de propiedades de plantas medicinales, conocían algo de medicina, pero de ahí a un estudio lógico, formal, metódico de todos los sucesos de la naturaleza, no. Traían la experiencia de sus ancestros y uno puede pensar a eso como una presciencia, o sea, una acumulación de experimentaciones que se iban transmitiendo en forma oral, pero no algo a lo que podamos darle una validez importante. Por lo tanto, en Europa, en la Alta Edad Media, nada de ciencia. Ni siquiera cuando los feudos empezaron a crecer un poco y empezaron a infiltrarse en esos feudos la religión católica, que estaba dentro del pueblo. El pueblo originario europeo tenía asumido ese culto y a medida que los germanos y todos los pueblos del norte europeo se fueron asentando, fueron asumiendo también esta religión. Sobre todo los reyes, no por una cuestión de fe, sino por una cuestión de conveniencia. El hecho de hacer algún tipo de concesiones a la Iglesia Católica hacía que la Iglesia Católica, en favor de ellos, también hablara bien con el pueblo. Entonces se establecía una complementariedad de poder, unos con el ejército y los otros con la fe. Esto es, si el pueblo se sublevaba, había una primera instancia que era la religión, diciéndote, los reyes son elegidos por Dios y por lo tanto no te subleves. Y en todo caso, después estaba el ejército. Pero los reyes no tenían tanta necesidad del uso de la fuerza si primero había todo un grupo que actuaba a su favor, que los convencía de que el pueblo siguiera asumiéndolos a ellos como los dueños de la verdad. Mientras esto pasaba, la religión, recordemos, era patrística. Patrística significa seguía los legados de los padres de la Iglesia y por lo tanto nada que se le pareciera a ciencia. Toda la Alta Edad Media fue ausente de ciencia en Europa. En Europa, porque mientras tanto en China, la India y Arabia sí se producía ciencia. Y uno dice, pero bueno, esos pueblos también eran religiosos, ¿por qué allá ciencia? Porque su concepción de Dios era la de un Dios universal, un Dios uno con el todo. O sea, la naturaleza y Dios eran lo mismo. Y desde el momento en que eran lo mismo, explicar la naturaleza era entender a Dios. Entonces, en ningún momento les resultaba a esos pueblos incompatible la ciencia con la fe. Pero eso sí, toda la ciencia que se desarrolló en los pueblos del Asia fue una ciencia orientada hacia modelos holísticos.
¿Qué quiere decir holísticos? Quiere decir que contemplan a todas las cosas actuando a la vez. Cosa que nuestra ciencia occidental no va a asumir. Es más, nuestra ciencia occidental tiende a aislar variables. Eso significa a considerar cada cosita por separado, ¿sí? La diferencia entre la visión oriental y la visión occidental es casualmente esa. Unas van hacia una visión holística y las otras hacia una versión positivista, que significa miro las variables que intervienen y la relación entre esas variables me va a dar una predicción. La visión holística es todas las variables intervienen juntas y el conjunto generan algo diferente a la suma de las partes. Entonces, aunque si bien nosotros analizamos la ciencia mirándolas con las clasificaciones que podemos hacer a partir de observar la historia de Europa, básicamente, tenemos que pensar que China no siguió los mismos patrones porque la sociedad china y su historia tuvieron un desenvolvimiento diferente. Entonces, el esplendor de la ciencia en China tuvo un recorrido desde el siglo II al siglo XIV, o sea, no coincide con los parámetros de la Edad Media. Pero sí tenemos que hacer notar de que fue muy fuerte el desarrollo que tuvo, con matices totalmente diferentes a los que tomó la ciencia europea después. Cada uno de los pueblos que desarrolló ciencia y de los que seguimos desarrollando ciencia, siempre lo hacemos a partir de una filosofía, o sea, una concepción de la realidad desde el punto de vista ideológico. Eso nos hace mirar, ¿en realidad estamos llegando a la verdad o estamos llegando a un discurso que a nosotros nos apetece porque coincide con lo que queremos creer? Lo cierto es que la ciencia china tenía como base tres pilares. Por un lado, la teoría de los 5 elementos. Por el otro lado, la teoría de dos fuerzas vivas en el universo, el yin y el yang, que se complementaban para crear todo lo existente. Y por último, un universo vivo. Entonces, toda la ciencia, la explicación que se hacía de la realidad, de la naturaleza, era a partir de pensar al universo como una entidad viviente que actuaba en conjunto, como un solo cuerpo. La comprensión de la ciencia para los chinos era fundamental. Llegaron a tener entre sus estatutos cláusulas para que rindieran exámenes los funcionarios que fueran a ocupar cargos dentro del gobierno, tanto en matemática como en física, o lo que hoy conocemos como física. Pero si miramos la ciencia hindú, veremos que el caso es totalmente distinto. El esplendor mayor se da entre los siglos IV y V y es básicamente gracias a que durante ese periodo es muy estimulada la ciencia por la dinastía Gupta. ¿Cuál es el perfil filosófico en el que se basa la mirada que van a hacer de la ciencia los hindúes? En un principio, a través de los Vedas y posteriormente a través de la filosofía budista. Y si bien desarrollaron muchísimo material en casi todos los temas, debemos hacer notar que en la mayoría de los casos se trataba de una recopilación de la ciencia griega a la que le aportaron muchísimo, pero con un perfil muy similar al de los griegos. En donde sí hicieron un aporte descollante, y cuando decimos descollante es para tenerlo en cuenta, porque cambió la vida del mundo, es en la matemática. Ellos fueron los que introdujeron el concepto de cero. Y cuando digo el concepto de cero, es porque no solo lo implementaron como un signo para decir no hay nada, sino que crearon la idea de el neutro aditivo. Esto es, un elemento que sumado a cualquier número me devuelve el mismo número. Y además que ubicado en la columna de las unidades, las decenas o las centenas, me daba información de la ausencia de alguna de ellas. Esto crea la numeración decimal tal como la conocemos hoy en día.
La numeración que nosotros usamos cotidianamente se llaman números indo-arábigos. O sea, mucho tuvieron que ver los hindúes con esta concepción, esta creación del cero, pero también los árabes. Con la expansión del Islam entre los siglos VI y VII, se produjo un gran desarrollo, un gran estímulo para la ciencia hasta aproximadamente el siglo XV. A toda esta etapa se le conoció como la Edad de Oro del Islam. Tenemos que mencionar personajes como Al-Batani, que en el 900 mejoró las mediciones de Hiparco sobre la precesión de la Tierra, esto es, el movimiento del eje de giro de la Tierra, que ya se conocía con anterioridad, con lo que los valores a partir de allí se hicieron mucho más precisos. Es importante fechar este acontecimiento porque estamos hablando del año 900 y Colón va a ir a intentar descubrir una Tierra que no sabía si era redonda en 1492. O sea, entiéndase las incongruencias del relato mirado desde el punto de vista científico. Tenemos que entender que los árabes también tomaron los conocimientos de los griegos, pero los reformaron para que fueran congruentes con su mirada religiosa o filosófica de la naturaleza. Debemos rescatar la importancia de los aportes de Al-Hazen, que trabajó en óptica y de donde salieron los primeros oculares, monoculares, binoculares, para las lentes con las que a partir de ahí se podía ver claro. Y otros personajes como Al-Razi, que incorporó la química griega, la química egipcia, y con todos esos aportes construyó una nueva química que hoy la conocemos como la alquímica o alquimia. De ahí deriva el nombre que usamos en la actualidad de química. Pero como decíamos al principio, si hay algo que rescatar de toda esta corriente que viene de la India y Arabia, es los números. Entonces debemos hacer notar a Al-Khwarizmi, que rescata la matemática hindú y le aporta la comprensión de cómo operar con los números. Esto es algo que para la actualidad parece obvio, pero él señaló que si en una igualdad realizábamos la misma operación de los dos lados, la ecuación no cambiaba, esto es, la igualdad se seguía manteniendo. Este pequeño detalle da origen a la posibilidad de hacer pasajes de términos y por lo tanto la construcción de un nuevo arte en las ciencias que es el álgebra. Casualmente el álgebra lleva ese nombre porque son las primeras palabras del título del libro de Al-Khwarizmi y de Al-Khwarizmi algoritmos, o sea, las operaciones con números. Entonces, no es de asombrar que la primera universidad, o sea, la primera institución que va a enseñar los conocimientos universales, sea fundada en Al-Qarawiyyin en el 859. Todas las universidades europeas serán posteriores al año 1000. Para el siglo XI la situación en Europa empieza a cambiar. El hecho de que los árabes conquistaran la zona de España entre el 711 y el 726 influyó para que algunos religiosos cambiaran su mirada de una postura totalmente patrística a una nueva versión donde la ciencia comenzaba a dar respuestas a muchos interrogantes. Este nuevo criterio de la Iglesia se conoció como escolástica. El movimiento escolástico estaba relacionado con hacer ciencia, discutir la lógica de los sucesos, pero entre la verdad científica y la verdad religiosa primaba la de la Biblia. Y aunque bastante restringido, este movimiento escolástico abrió una pequeña puerta para que la ciencia comenzara a ser usada dentro de las sociedades. Las ciudades comienzan a crecer en tamaño y en desarrollo, en producción, en ingenio para la producción, y todos estos cambios acarrean también la aparición de muchos cuestionamientos de la Iglesia y de los reyes. La mejor forma de controlar este tipo de situaciones era
establecer quiénes estaban en condiciones de dirimir las situaciones. Entonces, por un lado, en el tema de las leyes del reino, se va a licenciar a personas que estén en condiciones de interpretar la ley. En medicina se va a licenciar a quienes hagan un uso correcto de esta ciencia frente a los ojos de Dios. Y en religión se va a licenciar a expertos en teología que analizarán las verdades en esta materia. Es, entre otras cosas, por esta necesidad de control social que para 1059 se crea la Universidad de Oxford. En el año 1088 se funda la primera universidad de Derecho en Bolonia. En 1140 la de Salerno comienza a otorgar títulos de medicina. Y en París, para el 1150, se funda la Universidad de las Sorbonas en Filosofía y Teología. Roger Bacon, aún yendo en contra de las propias ideas de la Iglesia, revaloriza la magia y distingue, por un lado, la magia buena o natural, que él considera que es la que se encarga de develar los misterios de la naturaleza, y la magia negra o ceremonial, que es la demoníaca, la que no se funda en la razón, sino en la repetición de rituales. Pero es a Alberto Magno, un dominico alemán, al que debemos atribuirle su influencia sobre la Iglesia de introducir las ideas de Aristóteles. Es a través de uno de sus alumnos, Tomás de Aquino, quien con su obra logrará justificar las afirmaciones de la Iglesia ya no a través de la fe, sino de la lógica aristotélica. En un principio la postura de Tomás de Aquino es resistida y condenada por la Iglesia, se prohíbe enseñar en las universidades, pero con el tiempo la escolástica, ese pensamiento que intenta fundamentar racionalmente los dogmas de la Iglesia, logrará imponerse fomentando la complementariedad entre la fe y la razón. Así es como en el avanzar de los siglos aparecerán dos tipos de universidades: las teológicas, alineadas con este modelo escolástico, y las agnósticas, que en vez de sostener la complementariedad entre fe y ciencia, plantean que para hacer ciencia no deben influir las posturas religiosas, y al profesar una religión debe hacerse por absoluta fe, planteando entonces una división entre ciencia y religión, la una sin influir sobre la otra, mientras que la escolástica sostenía justamente lo contrario, la unión de fe y religión, y frente a la duda de dónde estaba la verdad, buscar las respuestas en la fe. Pero la cúpula de la Iglesia, en total acuerdo con los reyes, para poderse defender de estos posicionamientos que permitían que el científico pensara libremente, comienza a intervenir primero en casos aislados, juzgando y condenando a quienes se apartan de la fe, y luego, para el año 1184, Lucio III dicta una bula papal creando en Francia la Santa Inquisición. En un principio, para controlar a los cátaros, un grupo de agnósticos que se apartaban del discurso de la Iglesia. Para el año 1231, Gregorio IX encarga esta tarea a los dominicos conocidos como los perros de Dios, quienes la implementan en Italia, en España, e intentarán el control de toda la Europa cristiana. La tarea básica de este grupo era, por un lado, quemar los libros que incomodaran a la Iglesia, en tanto que con las personas que intentaran hacer este formato libre de ciencia, eran encarcelados, torturados hasta que confesaran que estaban embuidos por el pecado e instigados por el diablo, y luego de confesar, en plaza pública, eran quemados en una hoguera. La razón del ritual de la quema en una hoguera tenía que ver con la concepción de que, según la interpretación de la Biblia, Jesús volvería a juzgar a los vivos y a los muertos y los resucitaría en cuerpo y alma. La mayor condena que podía hacerle la Iglesia era quemarles el cuerpo de forma tal que no pudieran resucitar nunca más.
Aún con todos estos riesgos en su contra, hubo personajes como Pietro D'Abano, quien, desafiando la Inquisición, se planteó la explicación de la naturaleza a través de análisis lógicos. Esto implicaba relacionar la filosofía con la astrología, pues él sostenía que los fenómenos celestes son los que condicionan las cosas en este mundo. Así, por ejemplo, sostenía que la astrología es necesaria para utilizar los medicamentos en el momento más adecuado, cuando la luna esté atemperada por planetas positivos. Si uno toma un purgante cuando la luna está en conjunción con Júpiter, sus efectos disminuirán. O aclaraciones como, por ejemplo, que si uno intervenía con elementos quirúrgicos en la zona enferma cuando la luna se encontrara en el signo de ese órgano, era una cosa horrible. Como era de esperar, tuvo problemas con la Iglesia, fue juzgado en 2 oportunidades por hereje y nigromante, y en la segunda oportunidad en que fue juzgado, fue encontrado culpable. Luego de su muerte en prisión, la Iglesia pretendía exhumarlo y quemarlo en la hoguera. Pero Pietro D'Abano, a pesar de su intención de hacer ciencia a partir de la lógica de Aristóteles, era un creyente. Así que sus amigos, en secreto, extrajeron el cuerpo y lo sepultaron en otro lugar, de tal forma que la Iglesia nunca pudo dar con sus restos para quemarlo en la hoguera. En general, la ciencia de toda la Baja Edad Media estuvo en manos de la Iglesia Católica y se interrumpió abruptamente con la aparición de la peste negra. No será sino hasta comienzos de la Edad Moderna en que nuevamente aparecerán cultores de la ciencia que la potenciarán en una forma nunca antes vista. Durante todo este periodo de la Baja Edad Media, los cultores de la Iglesia se encargarán de hacer un desarrollo, más que de las ciencias naturales, de la lógica encargada de interpretarla. Así se desarrollará muchísimo la lógica proposicional en base a las ideas de Aristóteles y muy poco las ciencias naturales. El patrón lógico más importante que se construyó en esta época, y además el más importante para sostener desde la lógica el trabajo de las ciencias naturales, es el inductivo-deductivo. Los estudiosos más importantes del tema durante el siglo XII son quizás Grosseteste y Bacon. Estos retomaron el método inductivo-deductivo de Aristóteles, pero Grosseteste lo renombró y lo definió como resolución-composición, por lo que durante esta época es conocido como método de resolución-composición. ¿En qué consiste el método inductivo? El análisis va desde la observación o la medición de una cantidad grande de hechos particulares para luego generalizar y sacar una conclusión. Si en todos los casos observados existe una sola variable en común y en todos los casos se produce el mismo hecho, la conclusión es que esta variable es la causante del suceso. Por ejemplo, el perro tiene pelos, tiene 4 patas, es un animal terrestre y es mamífero. Además puedo darme cuenta que es vertebrado. El delfín es acuático, no tiene pelos, no tiene 4 patas, es mamífero y puedo darme cuenta que también es vertebrado. La vaca no es carnívora como el perro, ni como el delfín, pero también tiene 4 patas y pelo, y también es mamífero, y es vertebrado. Así podría seguir buscando otro montón de ejemplos y darme cuenta de que la única cosa en común que tienen todos mis ejemplos es que, siendo mamíferos, son vertebrados. En eso radica el método de inducción. Si encuentro una cosa que tienen en común, esto me permite concluir que todos los que tengan esa cosa en común serán vertebrados. O sea, me permite llegar a una generalización, a sacar una conclusión de todos los ejemplos particulares. Y el método deductivo propone justamente lo opuesto. Teniendo ya una conclusión, o sea, teniendo ya una regla que se cumple, todos los mamíferos son vertebrados, podemos tomar casos particulares y concluir que allí también se cumplirá
esto es, hacer una predicción. A esto también la Iglesia se oponía. Si el universo está compuesto por reglas inamovibles, a tal punto que podemos deducir las cosas antes de conocerlas, ¿dónde está el libre albedrío de Dios? Se trata de solucionar este inconveniente diciendo que el método inductivo nunca alcanza a chequear todos los elementos de la muestra, esto es, a todos los mamíferos que existen en el universo. Por lo tanto, en alguno de aquellos donde Dios quisiera que no se cumpliera, podía hacer la salvedad de su libre albedrío. Pero claro, Bacon había propuesto esto como la primera prerrogativa de las ciencias experimentales, la observación y sacar conclusiones en base a la observación. Tener esta crítica de la Iglesia, y más aún con una postura filosófica aristotélica, donde la razón era la única explicación posible a las cosas, el método experimental no sería permitido durante toda la Edad Media. Y durante la Edad Moderna le costó la libertad a muchos otros científicos hasta que se impuso como una verdad más. Grosseteste también propuso el método de falsación, que implica la negación de una conclusión. Por ejemplo, si nosotros decimos si es mamífero, entonces es vertebrado, cuando nosotros neguemos que es vertebrado, entonces no será mamífero. Digámoslo con letra. Si H sucede, entonces sucede C. Cuando no se cumple C, entonces no sucede H. Grosseteste lo bautizó como modus tollens, que en latín significa negación de lo negado. Juan Duns Scoto era otro monje franciscano muy dedicado a la lógica. Él propone el método de el acuerdo. ¿Qué significa esto? El método consiste en analizar todos los casos en que se produce un efecto determinado y enumerar las distintas causas que aparecen en cada suceso observado. Hasta ahí coincide con el método inductivo. ¿En qué se diferencia? En que sostiene que aún encontrando la variable en común, la que necesariamente debe aparecer para producir el efecto, nada garantiza que ésta sea la variable determinante, ya que no tenemos analizados todos los casos, y que es el caso de mayor posibilidad, y que Dios tiene la posibilidad de cambiar ese argumento cuando lo desee. O sea que las cosas sucedían así solamente por la buena voluntad de Dios que mantenía determinado orden. Otro monje franciscano, Guillermo de Ockham, plantearía como método lógico el método de la diferencia. Él propone una técnica para analizar afirmaciones y demostrar si éstas son verdaderas o no. Entonces, su criterio es: si un conjunto de variables producen un determinado efecto y ese mismo conjunto de variables, pero faltando una de ellas, no produce el efecto, entonces la única causante del efecto es la variable que falta. Claro, en realidad con todos los condicionantes ideológicos y emocionales de Ockham por ser religioso, esa variable no sería la causa, sino más bien la forma de disposición establecida por Dios. Pero, aunque estas afirmaciones parezcan un tanto ingenuas, atrás de esto se esconde algo más problemático para la Iglesia, y es: todo el resto de las variables no tienen necesidad de existir. A eso se lo conoce como la navaja de Ockham. La ciencia en la actualidad sigue usando ese método. Si tenemos una ecuación con muchas variables y algunas de esas variables no intervienen en el resultado, simplemente se las simplifica, se las saca o, dicho de otra forma, se las corta. De allí el nombre de la navaja de Ockham. Pero claro, si esto en realidad funcionaba, entonces quiere decir de que ante un suceso cualquiera de la vida cotidiana, no era necesario atribuírselos a los ángeles o a Dios si podía ser explicado con las variables de la naturaleza. La navaja de Ockham estaba dejando de lado muchas de las explicaciones de la Iglesia Católica. Digamos que
para que pudiera meditar y pensar sobre sus afirmaciones, el Papa lo llama a la Santa Sede y lo tiene allí durante 4 años en silencio en Roma. Todos estos y muchos otros trabajos dentro de la lógica hicieron que la lógica proposicional, fundamental para construir una ciencia sólida, se desarrollaran durante la Edad Media, aunque mientras tanto no se pudiera desarrollar la ciencia en sí. Y pese a que la intención generalizada era que nada se cambiara, que todo siguiera igual, que se siga pensando de la misma forma, dentro de la matemática hubo un cambio rotundo para toda Europa: la incorporación de los números indoarábigos. Pero estos vendrían forzados no por pensadores de la Iglesia, sino desde el lado de los comerciantes. Leonardo de Pisa, conocido como Fibonacci, hijo de un comerciante, encuentra que los mercaderes que llegan al puerto manejan otro tipo de numeración. Aprende rápidamente este tipo de numeración, la indoarábiga, y empieza a desarrollar con ella muchos trabajos matemáticos. Uno de los que causó mayor sensación fue la serie de Fibonacci, que consistía en, tomando el 0 y el 1, ir construyendo el número siguiente de la serie sumando los dos números anteriores. Esto es, con el 0 y el 1, construir el número siguiente sumando 0 más 1, 1. Pero construir el número siguiente sumando los dos anteriores, 1 más 1, 2. Y construir el número siguiente sumando los dos anteriores, 2 más 1, 3. Y así sucesivamente. Esto parecía no tener demasiada trascendencia, pero cuando lo representamos gráficamente, esta sucesión comienza a mostrarnos muchos de los comportamientos de la naturaleza. De allí que todos los grupos ocultistas que venían manejándose en secreto para poder sobrevivir a la Santa Inquisición, toman las ideas de Fibonacci como una demostración contundente de la armonía en el universo. Como todos estos grupos se habían venido formando clandestinamente
con bibliografía que venían aportando los árabes hasta ese momento, la mirada filosófica del universo era holística. Y esta serie de Fibonacci reafirmaba rotundamente esta posición.